Hoy vamos a adentrarnos en uno de esos relatos que, por años, fue considerado un simple rumor, hasta que la propia María Victoria, la reina de la comedia y del glamour en los escenarios, decidió romper su silencio. Y lo que reveló dejó a más de uno sin palabras. Luis Aguilar, conocido como El Gallo Giro, no era solo un actor de películas rancheras, era un hombre con una presencia magnética. El público lo veía como el prototipo del hombre fuerte, valiente, pero también seductor. Por su parte, María Victoria era la encarnación de la sensualidad elegante. Con su figura de reloj de arena, su voz dulce y su talento para la comedia y el canto, había conquistado tanto el cine como la televisión. Pero más allá de su personaje pícaro y simpático, María Victoria era una mujer con carácter, de esas que sabían manejar la fama sin dejar de proteger su vida privada. Cuando coincidieron por primera vez en un evento de beneficencia en Ciudad de México, las miradas se cruzaron. No era un romance que iba a surgir de la noche a la mañana, pero sí nació una complicidad. Luis, siempre atento y caballeroso, supo encontrar el modo de acercarse sin presionar. María Victoria, aunque acostumbrada a la galantería, sintió algo distinto en él. A mediados de los años 50, la prensa empezó a hablar de encuentros casuales entre Luis Aguilar y María Victoria. Coincidían en cenas privadas, en reuniones de amigos, e incluso se les veía salir juntos de los estudios de filmación. El periodista de espectáculos Ernesto Rivas, famoso por sus columnas cargadas de insinuaciones, publicó un artículo titulado «Luis Aguilar cambia de musa», insinuando que el actor estaba más interesado en la compañía de María Victoria que en su carrera. Pero lo que encendió verdaderamente el fuego de los rumores fue cuando comenzaron a circular fotografías en las que se les veía en Acapulco, disfrutando de un fin de semana con amigos, aunque curiosamente no aparecían más personas en las imágenes. Durante décadas, María Victoria esquivó las preguntas. Siempre respondía con una sonrisa y un comentario ambiguo. Sin embargo, en una entrevista concedida ya en su madurez para un programa especial sobre su carrera, la actriz finalmente decidió tocar el tema. No fue una confesión explosiva en palabras literales, pero sí dejó claro que lo que se había dicho no era del todo mentira. Luis era un hombre encantador, muy atento, si salimos, si nos acompañamos en varios momentos, y sí, nos quisimos mucho. Pero en aquel tiempo, había cosas que era mejor mantener lejos de los reflectores, dijo María Victoria, con esa mezcla de nostalgia y picardía que siempre la caracterizó. Era esto la confirmación de que Luis Aguilar había sido más que un amigo. Para muchos, sí, para otros, era apenas una insinuación más. Fuentes cercanas a ambos que trabajaron en producciones como El Siete Leguas y Las Tres Pelonas, afirmaban que la relación entre Luis y María Victoria fue intensa pero breve. No porque se acabara el cariño, sino porque los dos tenían compromisos y una vida pública complicada. Luis Aguilar, pese a su imagen de soltero conquistador, había tenido relaciones serias, y algunos aseguraban que en aquel tiempo no estaba libre de compromisos sentimentales. Esto alimentó la versión de que María Victoria había sido su amante, aunque ella nunca usó esa palabra. Aquí la historia da un giro inesperado. María Victoria también fue vinculada sentimentalmente con Pedro Infante, el ídolo de ídolos, amigo y compañero de trabajo de Luis Aguilar. En varias ocasiones se dijo que Pedro y María Victoria habían tenido una química especial dentro y fuera del set. Ambos protagonizaron momentos memorables en programas de televisión y eventos musicales, y sus interacciones eran naturales, llenas de complicidad. Se cruzaron las historias de Pedro y Luis en el corazón de María Victoria. Algunos periodistas afirmaban que sí, y que eso generó cierto distanciamiento entre los dos galanes, aunque ninguno lo admitió públicamente. Según testimonios de la época, lo que hubo detrás de esta historia no fue un triángulo amoroso explosivo, sino un conjunto de coincidencias y atracciones inevitables en un medio donde las estrellas convivían casi a diario. María Victoria habría mantenido una relación discreta con Luis Aguilar, marcada por momentos de pasión y de compañía mutua. Con Pedro Infante, la conexión fue más emocional, una amistad profunda con tintes de coqueteo que, según algunos, llegó a ser más que eso en ciertas noches bohemias. Pero lo que ambos hombres compartían era una admiración genuina por María Victoria, quien supo mantenerse firme y no permitir que su vida privada fuera completamente devorada por la prensa. La historia quedó flotando entre la verdad y la leyenda, hasta que aquella entrevista de María Victoria reavivó las especulaciones.
Hoy, con la perspectiva del tiempo, muchos ven ese romance como uno de esos secretos hermosos de la época de oro, algo que existió, pero que solo sus protagonistas conocieron en su totalidad. Aunque muchos periodistas aseguraban que el romance comenzó en una fiesta en Acapulco, la realidad según las versiones más cercanas es que el primer acercamiento serio ocurrió en 1954, en los pasillos de los estudios Churubusco. María Victoria estaba grabando una escena de comedia para una cinta ligera, mientras que Luis Aguilar terminaba una filmación de acción. En un descanso, él la vio en un camerino, arreglándose el cabello frente a un espejo. No llevaba sus icónicas joyas ni su vestido ajustado de lentejuelas, vestía sencillo, pero su presencia seguía siendo hipnótica. Luis, con la seguridad que lo caracterizaba, le dijo en voz baja: «Usted es la mujer más guapa que he visto hoy, y eso que hoy vi a muchas». Ese fue el inicio de una dinámica peligrosa, coqueteos sutiles, miradas robadas en medio de grabaciones y conversaciones que parecían inocentes, hasta que dejaron de serlo. En 1955, un productor los contrató para participar en un espectáculo itinerante que recorrería varias ciudades del norte de México. Oficialmente, Luis Aguilar iba como invitado especial, para interpretar algunos de sus éxitos musicales y escenas rancheras en vivo. María Victoria, en cambio, era la estrella femenina que cerraría la noche con su repertorio. Viajaban en el mismo autobús del equipo de producción, pero con el paso de los días comenzaron a aislarse en las paradas. Mientras los demás artistas se hospedaban en hoteles económicos, Luis insistía en que María y él compartieran alojamiento en sitios más lujosos, por seguridad. La prensa local empezó a notar que siempre bajaban juntos del mismo coche. Uno de los miembros del staff, bajo condición de anonimato, contó años después: «Se les veía muy cariñosos, Luis la abrazaba del hombro en los pasillos, y a veces desaparecían antes de que comenzara el espectáculo, regresando justo a tiempo para salir al escenario». El primer gran golpe mediático vino cuando la revista Cine Mundial publicó una nota titulada «María Victoria y Luis Aguilar, más que compañeros de escenario». El artículo no afirmaba nada directamente, pero insinuaba que el gallo Giro había encontrado una nueva musa, y que sus encuentros fuera de las grabaciones no eran por ensayar diálogos. La portada causó revuelo, especialmente porque en ese momento Luis Aguilar estaba vinculado sentimentalmente con otra actriz, y María Victoria aún era vista como la figura fresca y respetable de la comedia. Sin embargo, en los camerinos de Televisa y en los cafés donde se reunían los cronistas de espectáculos se hablaba de otra cosa, que la amistad era solo la fachada. Pedro Infante y Luis Aguilar eran más que colegas, compartieron pantalla en películas memorables como ATM, A Toda Máquina, y su secuela, forjando una amistad que el público adoraba. Pedro conocía a María Victoria desde antes que Luis se acercara. Habían coincidido en programas musicales y en reuniones privadas donde el cantante no ocultaba su simpatía por ella. La admiraba por su talento y su disciplina, algo que en el medio artístico no siempre era común. Pero según ciertos testigos, cuando Pedro notó que Luis y María se veían más de lo normal, comenzó una sutil competencia. En fiestas, él buscaba sentarse cerca de ella, le dedicaba canciones improvisadas y le hacía reír con su humor espontáneo. A finales de los 50, María Victoria comenzó a recibir serenatas discretas. No eran las típicas demostraciones públicas que se hacían para impresionar, eran mariachis en patios traseros, a medianoche, con apenas unos vecinos curiosos mirando desde la ventana. Según versiones, algunas de esas serenatas eran organizadas por Luis Aguilar y otras por Pedro Infante. La cantante, elegante y reservada, aceptaba los gestos con una sonrisa, pero nunca confirmaba de quién venían realmente las flores que llegaban a su camerino. Un fotógrafo de la época afirmó haber visto a María Victoria subir al auto de Luis después de una grabación, pero que minutos antes Pedro había estado conversando con ella a solas. Para la prensa, era material de oro. Años más tarde, en una charla íntima con una amiga de confianza que luego lo revelaría en un libro de memorias, María Victoria habría dicho: «Con Luis viví cosas bonitas, momentos de risa, de ternura, pero con Pedro la conexión era diferente. Él me hacía sentir como si el mundo se detuviera». Esa frase alimentó la leyenda de que efectivamente hubo sentimientos hacia ambos, aunque en tiempos distintos y con intensidades diferentes.
El 15 de abril de 1957, México entero quedó paralizado con la noticia de la muerte de Pedro Infante en un accidente aéreo. María Victoria, que se encontraba en una gira, suspendió sus presentaciones y regresó a la capital. Nunca declaró públicamente lo que sintió, pero quienes la conocían dicen que estuvo varios días sin querer salir de casa. Luis Aguilar, por su parte, no hizo declaraciones relacionadas con María en ese contexto. Sí asistió al funeral y fue visto consolándola brevemente, en un gesto que para algunos confirmaba una historia de fondo que nunca se contó del todo. Décadas después, ya en su madurez, María Victoria concedió una entrevista para un programa de homenaje. Allí, con la voz más pausada y una mirada cargada de nostalgia, dijo: «Sí, Luis fue un hombre muy especial para mí, y Pedro también. Los quise mucho, de maneras distintas. En aquel tiempo, había cosas que era mejor vivir en silencio». Con esa declaración, breve pero contundente, dejó claro que lo que el público sospechó durante años tenía una base real. Hoy, para los historiadores del cine mexicano, este episodio sigue siendo uno de esos secretos fascinantes de la época de oro. Nadie sabe con exactitud hasta dónde llegaron las relaciones, pero las pistas están ahí, en las fotos, en los testimonios, en las sonrisas compartidas y en las miradas que las cámaras captaron sin que ellos lo notaran. El romance con Luis Aguilar, el lazo con Pedro Infante y el silencio calculado de María Victoria forman parte de una historia que, más allá de la verdad exacta, alimenta la magia y el misterio de una época irrepetible. Pero de vez en cuando, la vida real nos recuerda que los ídolos también aman, sufren y callan. Luis Aguilar, el gallo Giro, y María Victoria, la mujer que con su voz, su belleza y su simpatía conquistó a generaciones, compartieron una conexión que durante años fue apenas un rumor. Hasta que, finalmente, se confirmó la triste noticia: lo que hubo entre ellos fue real, pero también fugaz, y dejó huellas que marcaron sus vidas para siempre. Luis Aguilar, desde joven mostró inclinación por el deporte y la música, pero fue el cine quien lo transformó en una figura inmortal. Su apodo, el gallo Giro, nació gracias a sus papeles en películas rancheras donde encarnaba al charro valiente, enamorado y, por supuesto, galante. En la época de oro del cine mexicano, Luis no solo fue un actor taquillero, sino también un cantante que llevó su voz a radionovelas, discos y escenarios de todo el país. Películas como ATM, A Toda Máquina, 1951 y El Siete Leguas, 1955, lo consolidaron como uno de los grandes. Fuera de la pantalla, su vida personal era un torbellino de romances, amistades y viajes. Su porte elegante y su voz profunda lo convirtieron en un símbolo de masculinidad para la época. María Victoria Cervantes nació el 26 de febrero de 1933 en Guadalajara, Jalisco. Desde joven mostró talento para el canto y el baile, y con apenas 15 años comenzó a presentarse en teatros de revista, sorprendiendo por su voz melodiosa y su presencia escénica. Su belleza, un rostro de facciones suaves, grandes ojos expresivos y una figura de reloj de arena la convirtió en un icono de la sensualidad mexicana. Pero más allá de la imagen, María Victoria era una artista completa, actriz, cantante y comediante. Triunfó en cine con cintas como La criada bien criada y en televisión con la serie del mismo nombre que la mantuvo vigente por décadas. Su estilo combinaba elegancia, coquetería y un humor picaresco que la gente adoraba. El primer acercamiento significativo entre Luis Aguilar y María Victoria ocurrió a mediados de los años 50, en una presentación especial para un evento benéfico en Ciudad de México. Ambos estaban en la cima de su popularidad, él como uno de los grandes charros del cine, ella como la nueva estrella femenina que deslumbraba en cada aparición. Se dice que esa noche, tras bambalinas, intercambiaron apenas unas frases, pero la química fue inmediata. Luis, con su característico porte de galán, le hizo un cumplido que María Victoria recibió con una sonrisa tímida pero pícara. Con el paso de los meses, empezaron a coincidir en cenas privadas, reuniones de amigos y grabaciones. La prensa, siempre al acecho, comenzó a notar que sus agendas se cruzaban con demasiada frecuencia. Revistas de espectáculos insinuaban que había algo más que amistad entre ellos, pero ninguno lo confirmaba. Sin embargo, había fotografías donde aparecían juntos en Acapulco, en fiestas del medio artístico y en eventos donde no estaban trabajando. Lo que unió a Luis y María Victoria no fue solo atracción física, compartían un sentido del humor similar,
un amor profundo por la música y un entendimiento mutuo sobre lo que significaba vivir bajo el escrutinio del público. Luis encontraba en ella una compañía fresca y alegre, mientras que María Victoria veía en él a un hombre protector y seguro, algo que le daba paz en medio de una industria competitiva. Según allegados, las conversaciones entre ellos podían pasar de bromas ligeras a confidencias profundas en cuestión de minutos. Era, para ambos, un refugio. Por años, la historia quedó en rumores. Pero fue María Victoria quien, en una entrevista concedida muchos años después, confirmó lo que tanto se decía. Luis fue una persona muy especial para mí. Compartimos momentos bonitos, nos quisimos mucho, pero en aquel tiempo había cosas que era mejor mantener en silencio. Esa declaración, breve pero contundente, fue la confirmación que el público necesitaba. Sí, hubo romance. Y sí, se mantuvo en secreto durante décadas. La tristeza detrás de la noticia no era solo por lo que no pudo ser, sino por el hecho de que ambos, por compromisos y circunstancias, nunca pudieron vivir ese amor abiertamente. En medio de esta historia, surgió un elemento inesperado: Pedro Infante. Amigo cercano de Luis y colega de María Victoria, también fue vinculado sentimentalmente con ella. Aunque nunca se confirmó un triángulo amoroso, la coincidencia de afectos y admiraciones entre los tres alimentó titulares y conversaciones de sobremesa durante años. Algunos aseguraban que Pedro incluso llegó a bromear con Luis sobre quién se quedaría con el corazón de María. El vínculo entre Luis Aguilar y María Victoria no terminó por falta de cariño, sino por las circunstancias de sus vidas. La presión mediática, sus respectivas carreras y compromisos sentimentales con otras personas hicieron que se distanciaran. Luis continuó su carrera en cine y música, manteniendo su imagen de galán hasta bien entrados los años 70. María Victoria siguió consolidándose como una de las grandes figuras femeninas del espectáculo, con éxito en cine, televisión y teatro. Ambos optaron por el silencio respecto a lo vivido, hasta que el tiempo les permitió hablar con más libertad. Luis Aguilar falleció el 24 de octubre de 1997 en Ciudad de México. Su partida dejó un vacío enorme en la cultura popular mexicana. Fue despedido como lo que era, un ícono del cine ranchero, un hombre que llevó la esencia del charro a la gran pantalla y que conquistó corazones dentro y fuera de la ficción. Su legado artístico sigue vivo en películas, canciones y en la memoria colectiva de quienes crecieron viéndolo. A sus más de 90 años, María Victoria sigue siendo recordada como una de las mujeres más bellas y talentosas del espectáculo. Con una carrera que abarcó varias décadas, su nombre es sinónimo de elegancia y simpatía. Aunque ha hablado poco de sus romances pasados, su confesión sobre Luis Aguilar es una de las más comentadas por los fans de la época de oro. La historia de Luis Aguilar y María Victoria no es la de un amor imposible, sino la de un amor que, en otro momento y lugar, tal vez habría sido diferente. Fue real, fue intenso, pero también fue discreto y breve. Hoy, su historia forma parte de esas leyendas que enriquecen la memoria del cine mexicano, relatos que combinan verdad, rumor y nostalgia.